Paz del Señor, estimada iglesia. Es un placer poder dirigirme a nuestros queridos y amados hermanas y hermanos para nuevamente mirar un poco la palabra del Señor. En el estudio anterior comenzamos a mirar el libro de Apocalipsis. Como deben recordar, mi propósito es reflexionar sobre la cronología de Apocalipsis, algo que es necesario saber para facilitar el estudio de este libro, como ya se explicó en el estudio anterior. No olvidemos que este libro es muy importante. Recuerden que dice al comienzo que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda estas cosas. Así que da la idea que debemos nosotros mantener nuestra atención en este libro porque nos mantiene despiertos ante los acontecimientos y lo que más nos interesa a nosotros es el arrebatamiento, y aquí tenemos muchas señales sobre este acontecimiento que son previos, el arrebatamiento. Dice en el versículo 19, como ya lo he dicho, escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí tenemos el primer orden cronológico en que está dividido el libro de Revelaciones. Después viene también subdivisiones que las vamos a ir descubriendo a medida que avanzamos. Pero aquí tenemos la primera, en el capítulo 1, obviamente, la primera división. Y son en 3 partes estas divisiones. Las cosas que has visto está en el capítulo 1. Luego decía, y las que son. Esto significa que es el tiempo presente. Nos damos cuenta de que para el Señor las cosas que son menciona solamente a las 7 iglesias locales, de las muchas que había. Estas son las diferentes iglesias locales que comenzaron a existir después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Aquí comienza un tiempo nuevo, el nuevo pacto o nuevo testamento. Se da por terminado el antiguo pacto, pero hay que tener mucho cuidado, que esto no quiere decir que Israel deja de existir. Está profetizado que Dios va a volver a tratar con Israel. El tiempo de Israel queda a un lado y viene el tiempo de los gentiles. Pero junto con esto también vienen las cosas que son, que ya hemos mencionado y que el Señor Jesucristo menciona en esta oportunidad solamente, las iglesias. Y si nos ubicamos en el tiempo, nos damos cuenta que nosotros estamos en este presente. De aquel entonces para Juan, lo que era presente es presente para nosotros, porque la iglesia sigue todavía aquí en la tierra. Hay doctrinas muy raras que quieren hacer desaparecer a Israel, sectas peligrosas y también que coinciden muy bien con lo que
reconociendo el tiempo que vivimos, que en nuestros días hay muchas cosas falsas, como mencionábamos, falsos profetas, falsos maestros y falsas doctrinas que tenemos que cuidarnos. Y vamos a mirar algunos versículos en Efesios capítulo 2 y 11 para poder sacar esta conclusión. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Aquí está dirigido directamente a nosotros, los gentiles, que en otro tiempo vosotros, los gentiles. Ahora hay hermanos en nuestra iglesia que tienen ascendencia judía, que lo han descubierto. Y tal vez hay muchos que no lo saben, pero pertenecemos, la gran mayoría, pertenecemos a este pueblo llamado gentil y que a veces también en el Nuevo Testamento son llamados por griegos. En Efesios 2:12, continuando la lectura, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Nos reconocemos, ¿no es cierto? Alejado de la ciudadanía de Israel. Claro, ¿qué teníamos que ver nosotros con Israel? Y ajenos a los pactos de la promesa. Qué cosa más triste, ajenos a los pactos de la promesa. Y miren ahora lo feo de nuestra situación. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra situación antes que conociéramos a Cristo y creyésemos en que es el Hijo de Dios que se encarnó hombre, que murió en la cruz y donde está la victoria es que creemos que resucitó al tercer día. Pero antes éramos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste situación de todos aquellos que nos rodean y por eso que la iglesia es comparada en el capítulo 1, como deben recordar, que cada iglesia es un candelero que debe alumbrar a la salvación. Bueno, sigamos la lectura, el 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y escuchen, hermanos, bien ahora, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, el pueblo de Israel. Y nosotros los gentiles teníamos antes de la salvación una pared intermedia que nos separaban totalmente de Israel. Pero Él es nuestra paz, como acabo de leer, y es tan lindo el contenido que hay que leer otra vez, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su padecimiento, hermanos, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y escuchen ahora, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay otro versículo de Pablo en 1 Corintios 10:32 que es la clave para entender esto. Hay varios consejos anteriores que da, no tiene que ver justamente con el tema profético, pero sí da una enseñanza. Dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como yo entiendo esto, el Señor mira a la humanidad en tres grupos. A los judíos, que por cierto, si fueron puestos a un lado, Él los tiene en consideración, ya lo hemos nombrado, este gran hecho que han vuelto a poseer la tierra de Israel. Después estamos todos los demás, los gentiles, pero judíos convertidos y gentiles convertidos pasan a formar el tercer grupo en la tierra, la iglesia de Dios, que para ser franco, hermanos, somos los principales en este mundo. Somos la niña del ojo de Dios. La iglesia, no hay cosa más cara, más tremenda, más enorme que ser miembro de ella. Con este versículo quiero decir que el pueblo judío, como nosotros, formamos la iglesia de Dios. Seguimos adelante entonces con este paréntesis que fue un poco largo y recordando el título de estos estudios. El título era Reflexiones sobre las señales de los tiempos. Aquí tenemos la responsabilidad, de ver las señales de los tiempos. Reflexionar el tiempo, como es llamado, es el tiempo de las iglesias. Aquí tenemos que esta responsabilidad, como acabo de decir, de vernos a nosotros mismos, un autoexamen, un examen personal. ¿Qué señales doy o qué señales encuentro sobre mi propia vida como miembro de una iglesia local?
Y estas 7 iglesias mencionadas, yo creo, como también creo que mencioné, que son 7 tipos. Recuerden que no eran cartas particulares para cada iglesia, sino que eran enviadas, pero luego tenían que ser reenviadas. O sea, las 7 iglesias leyeron las 7 diferentes cartas y cada uno tenía que pensar en las cosas negativas, corregirse para no perder la vida eterna. Esta es nuestra responsabilidad ahora, personalmente y como iglesia. A veces tenemos bastante facilidad de criticar a otras iglesias, pero creo que debemos comenzar por casa y comenzar por nosotros mismos, que somos miembros. Recuerden que como miembros formamos el cuerpo de Cristo. Continuando y avanzando, en el capítulo 4 nos dimos cuenta que empiezan las cosas que han de ser después de estas. Mire lo claro que está ahí, que han de ser después de estas. ¿Cuáles cosas son estas? Es el tiempo de la iglesia. Leemos el versículo 1 del capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. La tenemos esa primera voz como de trompeta en el capítulo 1, cuando él escucha una voz y se da vuelta para ver quién era que hablaba, y era la voz del mismo Señor Jesús que hablaba con él. Y aquí dice, volviendo a leerlo entero el versículo, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, hace alusión prácticamente textualmente con la tercera división. Y esas son las cosas que sucederán después de esta. Lo encuentro tan claro esto, que después de la iglesia vendrán estas cosas que ya son directamente escatológicas, proféticas. Aquí tenemos una demostración cómo asegurarnos que el contenido del capítulo 4 es realmente cronológico, es decir, viene a continuación de las cosas que son. El capítulo 4, vamos a leer algunos versículos al comienzo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados
en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Quiero comentar esto nomás y salir tal vez un poco fuera del tema de la cronología, pero estos 24 ancianos es tema de mucha discusión, de las diferentes interpretaciones que se hacen de estos 24 ancianos. Yo estoy casi convencido, para no ser categórico, que estos 24 ancianos representan justamente a la iglesia formado por los 24 patriarcas, por los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¿En qué me baso? Que al final de Apocalipsis tenemos a la nueva Jerusalén que desciende y ahí dice claramente que en los fundamentos están escritos los nombres de los 12 apóstoles y luego habían 12 puertas y ahí está el nombre de los 12 patriarcas o de las 12 tribus. Esa es mi conclusión. Y pensando también que de ambos cuerpos hizo uno. Ahora veamos el tema que sigue adelante y pasamos al capítulo 5. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que la división de capítulos aquí falla, porque el último versículo del 4 dice en la alabanza: el Señor digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Se dan cuenta que aquí el capítulo 5, aquellos que tienen por costumbre de leer un capítulo saltado, se pierden una tremenda bendición. Tenemos, y a la final, para poder tener todo bien ordenado, tenemos que leer todo, porque a veces, como ya he dicho, forma confusión esta numeración que no fue inspirada, sino que fueron varios siglos después que se hizo. Por supuesto que es una gran ayuda para poder ubicarnos, pero mucho ojo cuando estudiamos la palabra. Así que cuando vio todo lo que yo he dicho antes de esta tremenda magnificencia del capítulo 4 y la adoración que había, él, Juan, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y no había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y el versículo 4 dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro y de leerlo, ni de mirarlo. Aquí tenemos que hacer un comentario muy importante. ¿Por qué llora en esta forma el apóstol Juan? Un libro, y la palabra libro no es ninguna palabra moderna, es una palabra muy antigua que viene del tiempo cuando escribían sobre papiros, ya sean vegetal o cueros de animal, y libro es directamente de la planta que hacían este tipo de papel, por decirlo en alguna manera. Y un libro chico se llamaba librón. Y en el original, aquí en Apocalipsis que estamos leyendo, este libro que tenía Dios en su mano derecha, ahí dice librón, es decir, era un rollo chico, un librito. Y hay versiones nuevas que han puesto lo correcto, librito. Bueno, ¿por qué lloraba él? ¿Por qué tenía 7 sellos y nadie lo podía abrir? Vamos a mirar en Jeremías. Estoy consciente que tal vez les parece que es mucha lectura bíblica, pero me van a perdonar, pero a mí me agrada esta forma de estudiar la palabra. Jeremías 32:1. Espero que me pongan buena cara, hermanos. Lástima que no les puedo ver, pero yo estoy contento de poder participar esto con ustedes. Jeremías 32:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Los que han acompañado estos estudios que hemos tenido ya se ubicaron, ¿no es cierto? Estamos con un personaje conocido, Nabucodonosor. Y es Jeremías el que habla en la lectura. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Recuerden que hablábamos que la conquista de Judá, la conquista de Israel, fue en 3 diferentes invasiones. En la primera, ahí fue llevado cautivo Daniel y miles de otros, especialmente de la clase alta, que vivían en Jerusalén. Después vino una segunda y luego la tercera, la definitiva, cuando Nabucodonosor echó abajo todo Jerusalén con lo más rico que había dentro, el templo. Sigo leyendo el 3. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? Y aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Debo explicar que Nabucodonosor, él puso reyes judíos, pero que eran subalternos. Era una manera, una estrategia
de guerra que él tenía. Así que este que se queja aquí era un judío y reclamaba por qué él profetizaba esto. Y además, Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos. Los caldeos eran llamados también, por caldeos eran llamados también los babilónicos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, y sacamos la cuenta aquí, es un primo, ¿no es cierto? Viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme, escuchen, a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Un pequeño comentario aquí. Esto era una costumbre, era algo que se practicaba, que si alguien tenía una propiedad y la quería vender, tenía que ofrecérsela al pariente, a un pariente, al más cercano que tenía en primer lugar. No podía vendérselo a cualquiera, sino que tenía que respetar esto. No era obligación de hacerlo, pero sí tenía que ofrecerla. Y aquí, siguiendo la lectura en el 9, y compré la heredad de mi primo, la cual estaba en Anatot, y le pesé dinero 17 siclos de plata. Llama la atención que tenía sus billetes este profeta Jeremías. Y ahora viene lo interesante. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasis. Perdón, son nombres que no está acostumbrado uno a leer. Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada
y esta carta abierta y ponla en una vasija de barro para que se conserve muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Bueno, aquí hay varias enseñanzas. Ninguno que está preso en otra tierra, desterrado, y se sabe que va a conquistar todo, compra una propiedad. Pero aquí Jeremías la compra porque quiere mostrar que él cree que van a volver. Pero lo que quiero hacer hincapié, ¿por qué lloraba Juan? Porque tenía justamente un libro o librito como este. Se puede comparar con nuestro sistema actual de la notaría pública, notario público. Una escritura abierta es la que nos dan cuando se compra una propiedad o se vende. Uno queda con una escritura que es abierta, que si uno quiere borrar, cambiarla, qué sé yo, lo puede hacer. Pero otra queda, la sellada, por decirlo así, todos saben, quedan archivados en el notario público. La otra sellada, que es la que está en el notario público, y aquí hay más avances todavía, sabemos que van a parar en bienes raíces. Cuando llega el momento de abrir un testamento, muchos se ponen nerviosos porque están pensando en qué lado estaré yo. ¿Me habrá dejado algo? Yo me llevé la sorpresa hace muchos años atrás que recibí parte de una herencia. Lástima que eran varios los que la recibieron, así que no era gran parte que me tocó. Pero era un pariente lejano que apenas conocía y no tenía hijos. Y la señora había donado su mitad a su parentela, pero el otro, que era un pariente lejano, no hizo nada y se dividió en todos los Yerling, el segundo apellido mío. Me tocó un poquito, pero estaba contento. No tenía idea que tenía una herencia que recibir. Pero aquí no se trata de esto. Juan aquí sabe, aquí está ahora el gran momento crítico. Todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha leído, todo esto coincidirá con este libro sellado, con este rollo sellado. El abierto lo tenemos nosotros en la Biblia. Ahora falta ver si esto realmente era así. Y como no había ninguno que era digno para abrirlo, dice que lloraba mucho. Pero sigamos leyendo otra cita que nos hace a nosotros también responsables. En Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Yo me pongo nervioso, hermanos, pensando,
en este libro que tiene que ser abierto. Si padecemos juntamente con Él, somos coherederos con Cristo, porque Él recibirá esta tremenda herencia de ser Señor de señores, y es nuestro hermano mayor. Y luego en Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Vemos que ellos del Antiguo Testamento miraban por fe la herencia, y nosotros ahora por fe hemos mirado hacia atrás la cruz y somos salvos, y ahora está el gran momento en que se abrirá este libro de los 7 sellos. La hora ha pasado, hermanos, y yo les recomendaría que leyesen el capítulo 5, el capítulo 6, para la próxima vez. Si lo tienen fresco, la lectura es más fácil que nos acompañemos unos a otros en estos pensamientos. Que el Señor nos bendiga. Lo he dicho en cada oportunidad. Espero que no me encuentre repetitivo, pero estamos viviendo un tiempo que la humanidad no ha vivido antes. No quiero hacer comentarios sobre esta pandemia, pero no se puede dejar de pensar, hermanos, en Apocalipsis. Me es imposible de ver esto, y como todos saben, todavía no hay solución. No sabemos dónde va a parar. Tal vez esto es una señal por la cual debemos prepararnos. Y la palabra clave aquí, al examinarnos, al mirar la señal o las señales de los tiempos, tanto en forma privada como todo lo que nos rodea, la palabra clave para ir a su encuentro es santidad. Santidad es lo que el Señor pide tanto de mí como de cada uno de los que me escuchan. Señor Jesucristo, una vez más te pido que tú aclares a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de mis queridos hermanos y hermanas, las cosas que he procurado, Señor, compartir acá, las reflexiones que hay. Ayúdanos, Señor, a entender Apocalipsis. Tú has prometido que somos bienaventurados si tomamos cuenta de ellas y guardamos las palabras, y pido que tú hagas esta obra. Si tú tardas en venir, bendícenos hasta la próxima vez, Señor, en cuanto a estos estudios. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.